donde encontramos perdón, pureza, dice el cántico. Damos gracias al Señor, porque en estos días de marzo, mediados de marzo, estamos ya pensando en esta fecha maravillosa que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su derramamiento en la cruz por amor a todo aquel que en Él cree. Eso dice su palabra, dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué hermosa esperanza que Dios nos da en su palabra. Qué hermoso es tener su palabra, qué hermoso es confiar en su palabra. ¿Qué sería del ser humano si no tuviese la esperanza que hay en Jesucristo? Y Dios nos ha provisto de ella. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión y que tiene que ver con este momento de estar más cerca de la cruz. Para nosotros ya estamos experimentando los beneficios de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, de su perdón y de su salvación. Pero quiero recordarles un evento ocurrido algún tiempo antes de la crucifixión, que está relatado en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos relata una situación que se genera y que también Marcos, el Evangelio de Marcos también la registra y Mateo también. Pero vamos a leer la de Lucas capítulo 18 versículo 31 y dice así, en el nombre del Señor: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. Hasta ahí este pasaje que nos registra el Evangelio de Lucas. Marcos, el evangelista, agrega un elemento que dice que los discípulos estaban temerosos de Jesús. Este evento ocurre en el camino a Jerusalén, probablemente desde Perea hacia Jerusalén, un tiempo antes, tal vez unos 3 meses antes de la crucifixión. Y en ese tiempo, en ese caminar, Jesús iba delante de ellos, dice el relato. Pero cuando ve la preocupación de ellos que se iban quedando atrás, el Señor los llama a un lado y les declara las cosas que iban a ocurrir. ¿Saben que esta es una verdad que Dios siempre está mostrando a sus discípulos? El Señor nunca esconde las cosas por muy difíciles que sean. Él nunca nos cuenta una historia que suene bonita. Dios en su palabra nunca está acomodando el mensaje para que le caiga bien a las personas, para que esté de acuerdo a lo que los demás quieran oír. La palabra de Dios jamás se acomoda al deseo humano. La palabra de Dios es fiel, pero es clara y verdadera. Y dice a las cosas por su nombre. Y ese día el Señor llamó a los discípulos que estaban asustados porque iban a Jerusalén. En Jerusalén nadie quería ver, las autoridades de Jerusalén no querían ver a Jesús por ningún lado, ni a sus discípulos. Por lo tanto, el temor que ellos mostraban tenía base, porque ya les habían amenazado, ya estaban buscando la forma
de poder atraparle a Jesús y poder deshacerse de él. Así que Jesús llama a sus discípulos a un lado y comienza a decirles estas palabras. Dice que tomó a los 12 y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca de él mismo. Así que el Señor, como lo hace hoy día también por medio de su palabra para usted y para mí, el Señor no nos va a contar una historia que suene bonita. Va a decir a veces lo duro y difícil que es ir con Cristo. Lo feo que a veces se puede poner ir con el Señor. No siempre ir con Cristo, no siempre ir en su camino, obedeciendo su palabra, es lo mejor a simple vista humana. A veces conlleva sacrificio, renuncia, entrega, dolor, sufrimiento, esfuerzo. Pero no es mérito humano ese, sino que es parte del llamado de Dios. Y Jesús les dijo: estas cosas se van a cumplir. El Señor no esconde nada a sus discípulos. Pero a pesar de que el Señor les declara con toda precisión las cosas que iban a ocurrir, dice que el Señor iba a ser entregado, dice, y será entregado a los gentiles, a los romanos. Será entregado a los gentiles y será escarnecido, maltratado, golpeado. Será afrentado, avergonzado. Lo desnudarán, lo golpearán, lo escupirán. Será ridiculizado. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Esto no es nada fácil. Esto va a ocurrir. Pero a pesar de esto, los discípulos, dice el texto, no entendían. ¿Qué es lo que el Señor? Fíjese el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta. Ellos no entendían. Los discípulos tenían una mirada, una visión del Mesías, del Señor, que era muy diferente a esto que el Señor por segunda vez le estaba aclarando. El Señor iba a la cruz, iba a la muerte, iba al sacrificio. Ellos no entendían eso, no lo podían entender. Ellos tenían una mirada muy diferente acerca de lo que estaba ocurriendo. Hoy día hay muchas personas así también. Hay personas que la figura de Cristo está un poco deformada. No entienden con claridad quién y qué es Jesús. Qué cosa, quién es Jesús. Entonces, punto 1, en esta mañana quiero compartir con ustedes por qué no entendían o no entendieron los discípulos estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué no entendieron? El versículo 34. Primero, porque los discípulos tenían solo una idea parcial. No tenían la idea completa del Mesías, del ministerio mesiánico. Ellos tenían una idea parcial de lo que las Escrituras anunciaban. Habían entendido solo una parte de todo el contexto profético acerca de Jesús. Ellos les gustaba y preferían creer en lo que habían aprendido, lo que los maestros de su época le habían enseñado acerca de un Mesías poderoso, glorioso, de un Mesías que venía a instalar un reino en medio del pueblo de la nación de Israel y a restaurar el reino de David. Ellos querían a un Mesías que fuera un libertador, pero no un libertador del pecado, sino un libertador del azote romano, del yugo romano, del invasor que había llegado a sus tierras y se había adueñado de todo. Ese es el Mesías que ellos tenían en su mente y al que ellos esperaban.
Por ejemplo, les encantaba las profecías de los profetas. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, cuando el profeta Isaías les relata todo el nacimiento y el reinado del Mesías en el capítulo 9, pero solamente voy a leer el versículo 7. Usted puede leer desde el 1 en adelante, con más calma después. Pero mire lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías les hablaba de un Mesías, de un libertador, que tendría un imperio, un trono que no tendría fin, que no tendría límites. Y es claro que así es. Pero no era todo el relato, no era toda la profecía. También Isaías 61, para ellos era una tremenda bendición poder leer esto acerca de su Mesías. El versículo 61, desde el versículo 1 hasta el 3, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que los israelitas, los judíos, en los días de Jesús. Gracias. Perdón. Esto es lo que los maestros de la ley, los profesores, los que enseñaban, estaban enfatizando en los días de Cristo, en los días de los discípulos. Enfatizaban acerca de este Mesías, de esta mirada de un Mesías militar, un Mesías libertador, glorioso, poderoso, un Mesías que venía, como dice Isaías 61, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de humillación. Y el pueblo se sentía humillado por el dominio romano, por el imperio, por el pago de los impuestos, por el sometimiento. Ellos decían: viene el Mesías, y este es el Mesías que tenemos. Era tal la mirada que ellos tenían que estaban solo esperando a un Mesías como el que acabamos de leer en Isaías 61. Y el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, aún enfatiza esto mismo de manera muy clara. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Las palabras del profeta Daniel eran proclamadas de esta manera, de un Mesías grandísimo, poderoso, un Mesías con toda la autoridad. Entonces, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice que el Hijo del Hombre, este mismo que anunciaba el profeta Daniel, uno como hijo de hombre que viene
sobre las nubes, dice también el profeta Daniel, este será, el Señor Jesús le dice, este será humillado, golpeado, afrentado, maltratado, despreciado. Ellos prefirieron quedarse con esta mirada del Mesías glorioso y las palabras de Jesús prefirieron omitirlas, no las entendieron, jamás se les pasaba por la mente que su Mesías poderoso, que era Jesús para ellos, en esos días iba a ser destruido o iba a ser muerto, como el Señor les anuncia. ¿Por qué ellos pensaron esto? ¿Por qué ellos prefirieron quedarse con esa visión? Porque es la que se acomodaba a sus necesidades. Esta es una característica humana. El ser humano prefiere quedarse con lo que le es provechoso. El ser humano busca el beneficio propio. Normalmente está buscando aquello que necesita. Si hay algo que no me hace muy bien, que no necesito, prefiere el ser humano dejarlo a un lado. Así también, como en los días de Jesús, la nación esperaba a un Mesías que se acomodara a sus requerimientos y a sus necesidades, es decir, ser libertados del duro y pesado yugo romano, del yugo del invasor. Así como ellos esperaban eso, así también en estos días, hermanas y hermanos, hay personas, hay grupos, hay un montón de gente que la Biblia y el mensaje de la Escritura no se acomoda a su requerimiento y a su comodidad. No se acomoda, por lo tanto la obvian, la rechazan, no la consideran como algo valioso y necesario para su vida de parte de Dios. El ser humano siempre está buscando lo que le acomode y cubrir sus requerimientos. Y los mismos discípulos son ejemplo de eso. El Señor Jesús por más de una ocasión les repite esto y por dos y tal vez más veces, por lo menos en la Escritura está registrado un par de veces, que les habló acerca de la muerte y al sacrificio que Él iba, y ellos no lo recibieron, no entendieron, no consideraron esa mirada mesiánica también registrada por los profetas. Prefirieron quedarse con una mirada acomodativa, una visión que les sirviera a ellos. Era tanto que dos de los discípulos, Santiago y Juan, se acercaron a Jesús después de este evento y le dijeron: Señor, queremos que tú hagas lo que te pedimos. ¿Y qué cosa quieren? Queremos que nosotros seamos aquellos que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria, en tu victoria, cuando tú ya estés instalado con tu reino. Y Jesús les respondió, ustedes saben lo que les respondió. Estaban muy equivocados los discípulos. Así que como mirada importante que podemos sacar de aquí, hermano, es que no tengamos una mirada parcial del ministerio mesiánico. Si bien Jesús es todo lo que acabamos de leer en los profetas y todo lo anunciado por los profetas que leímos recién, es así. No hay que obviar, hermanos, aquella parte de su ministerio en donde el Señor tiene que entregar su vida y sacrificar su vida por causa de la redención. Dice que el pueblo de Israel prefirió la visión del Mesías glorioso antes que la visión del Mesías siervo. Miremos Isaías 53, versículos del 3 hasta el versículo 12. Isaías capítulo 53, del versículo 3 hasta el 12. Veamos esta otra mirada de la cual el Señor Jesús les habló, pero ellos parece que no leían todas las profecías, no leían todo el ministerio del Mesías. Versículo 3 dice: despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mire las mismas palabras de Jesús. Por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa visión del Mesías sufriente, esa visión los discípulos y los maestros de su época la habían desestimado, despreciado. La profecía que está en el Salmo 22 y otras muchas profecías mesiánicas que hablan del sacrificio del Mesías, de su muerte, de su muerte sacrificial, había sido puesta de lado. Ellos habían pasado por alto la experiencia de la muerte del Mesías y el sacrificio por el pecado. El apóstol Juan, Juan el Bautista, había dicho en el día del bautismo del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tampoco esa mirada la habían podido entender, y así también el pueblo de Israel prefirió la visión del Mesías grande y glorioso y poderoso, que era mucho más adecuada para su época, que la mirada real del primer Mesías humilde y doliente y sufrido. Hermanos, así también en esta época la gente prefiere hacerse una imagen de Jesús que sea acomodativa a su realidad, antes que la verdadera enseñanza de la palabra de Dios con respecto a Jesús. Para algunos, por ejemplo, los fariseos, ellos esperaban a un Mesías legislador. Los fariseos eran rigurosos en la ley y en el cumplimiento de los preceptos y de los mandamientos. Ellos tenían su propia explicación de la ley, que consistía en cientos y cientos de indicaciones para cumplir los preceptos de la ley. Ellos esperaban seguramente un Mesías que avalara todo eso, un Mesías legislador, que pusiera más reglas, más normas, más difícil para los hijos de Dios, para los creyentes, para los israelitas de aquella época.
Los celotes, por ejemplo, seguramente esperaban a un guerrero, a un Mesías militar, guerrero, poderoso. Había un grupo de esenios que vivían a orillas del río Jordán, apartados ahí, alejados, metidos en la escritura. Tal vez ellos esperaban a un líder religioso, un profeta, que les guiara, un Mesías que fuera en esa línea. Pero el Señor Jesús, hermanos, no puede ser diferente al que la Biblia enseña. Así como en aquellos días, hoy día hay personas que se hacen una visión de Jesús muy, muy diferente a la que la Biblia enseña, a la que la Biblia nos muestra. El Señor Jesús, hermanos, no es acomodativo a lo que hoy día la gente quiera. ¿Qué es lo que la gente hoy día espera de Jesús? ¿Qué es lo que la gente hoy día está? ¿Qué forma, qué figura, qué visión de Jesús tiene la gente hoy día? El Señor Jesús le preguntó en alguna ocasión a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos respondieron, según ellos, que era uno de los profetas, otros Elías. Y así tenían una mirada de Jesús como un gran maestro, tal vez. ¿Sabe que hoy día hay personas que creen que Jesús es un maestro? Fue un gran maestro, especial de su época, un buen contador de parábolas, uno que explicaba con parábolas de manera magistral. Para otros Jesús era un gran rabino que enseñaba la moral del pueblo de Israel, lo que la Biblia, la escritura judía enseñaba, del buen comportamiento. Para otros, el Mesías era cualquier cosa menos el Mesías que Dios había de enviar. Para otros, Jesús, por ejemplo, era un loco. En alguna ocasión su familia, incluso sus hermanos, su madre, fueron a buscarlo en un lugar, en una casa donde él estaba enseñando acerca del reino. Y lo buscaron porque ellos sentían y pensaban: Jesús está fuera de sí, está loco. Así también para algunas personas de hoy en día, Jesús puede ser uno que estuvo loco. En realidad estuvo loco, dicen algunos. Para otros Jesús fue un revolucionario. Depende de la época y del contexto. Es que Jesús lo hacen y lo acomodan a su realidad. Pero, ¿qué es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Tiene una mirada parcial de Jesús, acomodada a su realidad? Para algunas personas Jesús en realidad no me exige tanto. Jesús no me exige que me arrepienta de mis pecados. Para algunos puede ser que la Escritura no me esté mostrando o no les esté mostrando al Jesús real. Entonces hacen sus propias versiones de la Escritura. Estuve leyendo a un rabino o maestro judío hace una semana atrás, que plantea una mirada de la escritura hebrea. Él es un rabino judío, que es donde para él no es necesario si Dios existe o no existe. Lo importante es que la escritura que ellos tienen les da identidad como nación. No importa si Dios la escribió o no, más bien cree él que la escribieron los hombres. Así en este tiempo hay grupos de teólogos y teólogas que se hacen un replanteamiento y una reinterpretación de la Escritura, acomodando la Escritura a su contexto, a su necesidad, acomodándola a la mirada y a la visión que ellos tienen hoy día, y no a la mirada que la Escritura da y que los profetas entregaron acerca del Mesías, del Salvador. Nos acercamos en estos días a recordar la muerte sacrificial. Nos acercamos a la Biblia. Y yo quiero en esta mañana decirle que no podemos acercarnos a la Escritura como los discípulos se acercaron aquel día a Jerusalén, con una mirada acomodada a ellos acerca de Jesús,
sino que debemos acercarnos a la Escritura, acercarnos a Jesús con la mirada adecuada. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Hoy se pone en duda la Biblia, se pone en duda la palabra fiel de Dios, infalible, la palabra inerrante que está en la Escritura, en nuestras Biblias, y que su mensaje ya no es, porque se pone en duda que ya no es el mensaje adecuado de Dios, sino que hay que reinterpretarlo, hay que arreglarlo, hay que acomodarlo para que sea provechoso para aquel que lo escucha. Aunque los discípulos no entendieron en aquel momento, en ese primer momento, luego ellos pudieron entender realmente y fueron abiertos sus ojos para que entendieran lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Yo quiero decir, tú quieres entender y que tus ojos sean abiertos para que entiendas cómo Dios te quiere mostrar a Jesús, como la Escritura te muestra a Jesús. Habían dos hombres caminantes a Emaús que se encontraron con el Jesús resucitado. Y ellos mencionan ahí en Lucas, no me recuerdo la cita ahora, cómo les fueron abiertos sus ojos cuando Jesús les mostraba las Escrituras y les mostraba desde los profetas, desde Moisés en adelante, pasando por los profetas, todas las cosas que era necesario que le acontecieran. Jesús es el Salvador que necesita a toda persona. No sea usted de aquellos que tienen su propia idea de Jesús. Hay personas que tienen su propia idea de Jesús. Don Jeshua, que dicen algunos. ¿Ah? O otros usan otros términos mucho más irrespetuosos. Otros dicen, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. No sé si ha escuchado esto seguramente muchas veces. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo leo la Biblia a mi manera. Yo entiendo la Escritura a mi manera. Y no hay su manera para entender, sino la manera en que Dios nos ha revelado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. No se construya a usted a un Jesús según su necesidad, según su comodidad. Para la gente hoy día es muy fácil hacer una Biblia nueva y reemplazar la Escritura por aquella que le es cómoda, por aquella que se acomoda a los caprichos de la sociedad de este tiempo. Acercarse a la cruz de Jesucristo, acercarse al sacrificio de Cristo, es acercarse también a Él como la Escritura lo muestra. Él murió humildemente, sin abrir la boca, como cordero fue llevado al matadero, en humillación máxima. Nunca nadie sufrió tal contradicción de pecadores, como dice el libro de Hebreos. Nunca. Y así también hoy día nosotros somos puestos cerca de la cruz para que podamos entender, como aquel día los discípulos iban con Jesús caminando hacia Jerusalén, donde el Señor iba a ser entregado, iba a ser sacrificado, iba a ser humillado. El Señor Jesús es el Señor de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, ahí en la pantalla, dice que todas las cosas fueron por Él creadas. Todas las cosas fueron hechas para Él, por Él, para los propósitos de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy, dijo el Señor, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Hermano, ese es el Jesús del cual debemos creer. El Señor de la vida, el Señor dueño de todas las cosas. Y aunque le vimos en humillación, y aunque le conocemos en humillación en el Evangelio, el siervo sufriente de Jehová, le veremos como dice Daniel, le veremos como dice Isaías, el Señor dueño del trono, dueño del reino, Señor de todas las cosas, un reino que no tiene fin, eterno, que Él gobernará, que Él reinará para siempre. También le veremos de esa manera. Pero antes de verle así, como lo veían los discípulos, debemos ver al siervo sufriente que muere en la cruz por sus pecados y los míos. Delante de Él debemos humillarnos. Delante de Él debemos clamar, Señor, sálvame. Antes de eso, no vamos a ver la gloria, el poder de este Mesías glorioso, libertador, poderoso, militar, que está por venir en su segunda venida. Si usted tiene una opinión de Jesús distinta a la que la Biblia nos muestra, a la que la Biblia nos enseña, arrepiéntase. Conviértase de estos pensamientos. Vuélvase de esa manera de pensar. Arrepiéntase delante del Señor. Y considere a Jesús como la Biblia lo enseña y lo muestra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le invito en esta mañana para que se acerque al Jesús del Evangelio, al Jesús del sacrificio, al Jesús de la muerte, al que relata el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. El siervo que dio su vida, que derramó, se vació completamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es uno que le acepta todo a usted? ¿Es uno que le dice, no importa, no te preocupes, yo te entiendo, sigue con tu camino de pecado? ¿O está conociendo al Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados y que nos llama a un cambio, a una modificación de la vida, que nos quiere transformar? ¿Quieres que el Señor transforme tu vida? Pídele perdón, humíllate delante de Él y el Señor te hará una nueva criatura, te dará vida y perdón, como Él lo ha prometido. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde. Gracias, Señor.